Hola, buenas noches. Voy a hablar acerca de uno de los temas que hemos visto a lo largo del curso, de nuestro curso de Derecho Indígena, y el que yo quiero tocar en esta ocasión es acerca de las leyes de Burgos, tema que en su momento me pareció muy importante y muy interesante debido a que previamente a ese tema yo desconocía por completo que existían normatividades aplicadas aquí en la Nueva España al momento en el que estaba la conquista, ¿no? Que estas leyes se expiden en 1512. Yo desconocía completamente esto y cuando en clase lo tocamos fue como abrir el panorama más allá, ¿no? Estas leyes, como ya lo mencioné, se expiden el 27 de diciembre de 1512 y consta de 35 artículos. No los voy a citar todos, no los voy a leer todos por celeridad. Pero ¿cuál era el fin de esas leyes? Bueno, era para otorgar los derechos de explotación sobre las tierras de la Nueva España, pero al mismo tiempo reconocerle derechos a los mismos indígenas, a los mismos nativos de aquí de la Nueva España, en donde se le atribuye obligaciones al encomendero, que es la persona dueña del terreno, ¿no? Que siempre era un español en la Nueva España, y que los trabajadores iban a ser los indígenas, los nativos de aquí de la tierra, pero se restringe. Se le otorgan algunos derechos que nosotros tal vez para la contemporaneidad los vemos muy arcaicos, pero en su momento fueron un paso que nos llevó a la actualidad que estamos hoy en día. Y por eso nosotros nos damos cuenta que se le otorgan derechos para sus viviendas, para que ellos trabajaran lo digno, ¿no? Entre comillas lo digno, para que ellos no fueran explotados. Por ejemplo, el artículo que nos menciona que los indios no deben dormir en el suelo, ¿no? Que es el artículo 19 de las leyes de Burgos. Cada encomendero debe proporcionar hamacas a sus indios. Entonces uno da a entender que en ese momento lo común era ver que los indios se dormían en el suelo. Entonces estas leyes tratan de enfocar que ahora ellos al menos duermen sobre una hamaca, otorgarles un derecho, ¿no? Ahorita los conocemos como derechos humanos, pero este es un precedente y fue el primer precedente que tenemos del que tenemos testigo de que había una normatividad palpable en donde los derechos a los indígenas se les reconocía derechos. Hay otro artículo muy interesante que es el que nos habla de que todos los habitantes españoles que tengan indios en una encomienda deben bautizar a los bebés dentro de una semana desde su nacimiento. Ese es el número 12. Es importante porque nos habla de qué cultura tenían, ¿no? La fe católica, que fue algo impuesto por la España de aquel entonces a la Nueva España, ahora México, fue impuesta. Y fue impuesta a partir de estas leyes también. O sea, no solamente fueron estas leyes, sino fueron muchas otras actividades y actos que realizó la corona en ese momento. Pero por ejemplo, el tener que cualquier bebé que naciera, que tengamos que bautizarlo, propicia que ese bebé en un futuro quiera aprender más sobre esa religión, porque ya está bautizado, y cuando alguien te bautiza sobre alguna cosa, al menos tienes que saber sobre qué es. De este tipo de manera se incentivó que los nativos conocieran sobre la cultura y sobre la religión de la Nueva España, la cual hasta nuestros días lo tenemos muy arraigada a nuestra cultura, ¿no? Quiero mencionar otra que es, por ejemplo, la número 6, la número 5 y 6 que van de la mano con lo anterior que ya mencioné. Se construirá una iglesia equidistante de todas las fincas. Los domingos se celebrará una misa y se comerá un banquete. Si el encomendero no trae a sus indios, se le cobrará 10 monedas de oro. Número 6. Si la iglesia está demasiado lejos, se construirá otra. Lo mismo. Se está fomentando todo lo que sea indispensable para que los indios puedan
a adular, ¿no? a la Virgen. Se plasmó para que estuvieran las iglesias cerca de ellos, para que no fuera una excusa que si ellos no se encontraban cerca, ellos no rezaban. Y si ellos no iban, era responsabilidad del encomendero, ¿no? A pesar de que podría ser voluntad de los nativos, el encomendero era quien estaba obligado de llevarlos para allá. ¿Cómo lo hacía? Recurriendo a la fuerza, sabemos eso. En algunas veces, a veces las condenas llegaban hasta la muerte. Pero a pesar de eso, aunque yo creo que eso era lo cotidiano, se notó como se busca proteger los derechos de los nativos. Ya posteriormente hubieron más normatividades que fuimos revisando en clase, pero tomando en cuenta los derechos humanos que han tenido los indígenas desde sus primeros libros, sus primeras normas, sus primeras leyes, pues han sido estas, y son muy importantes que las tomemos en cuenta para el estudio de esta materia que es derecho indígena. A partir de aquí fue donde tomamos el vuelo para ver las siguientes leyes, que fue la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley General de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores. Todo fue a raíz de esto, y yo creo que es muy importante. Y con eso quiero cerrar mi participación en este video. Muchas gracias.